Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y hoy vamos a hablar de posmodernidad y deconstruccionismo. Las dictaduras de la ideología de género y algunos feminismos son sus manifestaciones principales, desde la filosofía a la época actual. Centrada en estos fenómenos observables, se le llama posmodernidad o poshumanismo. Sus métodos son la cultura de la cancelación y el deconstruccionismo, entre otros. Hay distintas concepciones de la posmodernidad. Algunos dicen que es una reacción contra presupuestos y valores de la época moderna occidental y otros piensan que es una continuidad del pensamiento moderno en modo distinto. Veamos un listado de las características principales de la modernidad: ilustración, valores liberales, revolución científica, humanismo renacentista, derechos humanos y libertades, no a los colectivos ni a los roles jerárquicos, razón y ciencia consideradas superiores a la fe y a la superstición. Se derriba la estructura de poder, feudalismo, iglesia, patriarcado e imperio, por lo menos se intenta. En la posmodernidad, todo lo que está en amarillo lo destruyen. Solo a lo último le dan continuidad, pero de modo absurdo y en busca de placeres sensuales, efímeros y pasajeros. Es decir, sin causa que valga la pena. Pese a la abundante información, el uso de la razón llega a su fin. Se piensa que con capitalismo más libertades se da el placer y el bienestar deseados, y con más ciencia y más tecnología es suficiente para no morir. Hay que leer a Fukuyama. La RAE dice que posmodernidad es un movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. El pensamiento posmoderno se manifiesta con elementos del cinismo, el comunismo, el anarquismo y el deconstruccionismo. Colectivos progénero, diversidad sexual y algunos feminismos emulan al comunismo con base en la idea de la dictadura del proletariado. Copian al anarquismo con acciones violentas. Su mala interpretación del cinismo les mueve a burlarse de la vida de los humanos, a ponderar a los cerdos por encima de los bebés en útero y a burlarse de la fe de otras personas y de las religiones. Se oponen a lo que consideran injusto y su móvil es el deseo de bienes materiales, de poder y placer. Su ilusión es construir un mundo donde ellos y ellas vivan lo que quieran, tengan lo que desean y hagan lo que les plazca. Se refieren a cosas y estilos que, según ellos, las culturas no les han permitido vivir. Para lograr sus fines, los deconstruccionistas posmodernos apuestan por lo que llaman democracia radical, mediante la creación de ciudadanías diversas, sin importar si estas nuevas ciudadanías integradas en colectivos tienen una causa veraz y justa o no. Los cínicos antiguos, en cambio, interpelaban y educaban a los poderosos, mostrándoles que es posible vivir austeramente y sin apariencias e hipocresía. Por ejemplo, el gran Diógenes. Para los colectivos posmodernos y deconstruccionistas, el libre albedrío está por encima de la ética, el conocimiento verdadero y la voluntad. Detrás de ellos hay personas que los adoctrinan, especialmente homosexuales, comunistas y pseudoanarquistas frustrados. Usan la mentira, apelan a la emoción y a la ilusión para captar seguidores. Aquí hay una advertencia de Carlos Díaz Hernández, filósofo español anarquista y personalista. Usan la mentira. La revolución necesita de mentiras para animar a sus seguidores. Y pone un ejemplo: el obrero Stajanov en Rusia, que trabajaba destajo y participaba en un movimiento anarquista, recibe una mentira de Vladimir Lenin: cuando ganemos la revolución ya no habrá accidentes de tranvías. Así se lo dijo cuando Stajanov fue con él para contarle que su hijo había muerto en un accidente de tranvías y que ya no tenía deseos de vivir. Aquí vemos algunas expresiones gráficas del anarquismo, que tenía fundamentos. Sus postulados, por ejemplo, hacer una revolución social, pero sin dictadura del proletariado,
Piensan que la dictadura marxista del proletariado es una contradicción, ya que si es dictadura no es revolucionaria. Por ejemplo, Fidel Castro, que acabó siendo dictador por encima de su pueblo. Está en contra de las cárceles. Piensan que hay que persuadir y cambiar los corazones de la gente mediante un empeño moral con una revolución educativa. Creían con Sócrates y con Confucio que la persona que sabe no puede ser mala porque si sabe y es sabio es necesariamente bueno. Se equivocaron, ya que también los sabios se equivocan. La inteligencia no basta, se precisa de la voluntad. Los anarquistas creen que el hombre es bueno por naturaleza, pero con el tiempo la sociedad lo pervierte. Aquí cabe preguntar si el hombre es bueno, porque la sociedad es mala. Entonces, el postulado de Rousseau, que inspira la tesis de los anarquistas o la actitud de los anarquistas, pues está fuera de la realidad. En la voluntad del hombre hay gérmenes de maldad, pero ellos decían, sean realistas, vivan lo imposible. El verdadero realismo exige una posición optimista con fundamento en la realidad y que vaya venciendo retos con ética, conocimiento y voluntad. Destaca el carácter ateo del anarquismo. Ellos decían, en la tierra pasa los corazones de buena voluntad. No creían que hubiese una vida más allá de esta tierra. Creen en la violencia como última medida contra la injusticia y cuando es necesario, pues a las barricadas. La comuna de los anarquistas es una de sus expresiones más nobles. Estas eran ciudadanas febriles y agropecuarias. Su propuesta era el apoyo mutuo. La toma del montón, por ejemplo, es donde producían y recogían los frutos de su trabajo bajo el precepto de que cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. A esto se llama donatología. Nadie tomaba más de lo que necesitaba y la gente tenía alegría en dar y no solo en tener y mucho menos en retener. Un ejemplo de cooperativismo anarquista es la Fagor, hoy una multinacional cooperativa que fue fundada por Arismendi Arrieta, discípulo de Munier, padre del personalismo. El anarquismo es la más alta expresión del orden, dice Carlos Díaz Hernández, filósofo personalista y anarquista. Esto cuando el hombre interior está pacificado y hace una sociedad pacificada. El anarquista debería ser una persona con el menor miedo posible porque está pacificado y ejerce el autodominio y la autarquía. Hay una diferencia radical entre el comunismo y el anarquismo. El marxismo piensa que los hombres son bestias, de ahí la lucha de clases. Y el anarquismo piensa que los hombres son ángeles. Por eso es que toma a Rousseau como uno de sus inspiradores. El antídoto contra los defectos del anarquismo es el personalismo, el yo-tú de Martin Buber, el nosotros, que se encuentra también en Levinas No me mates o en Emmanuel Mounier. Sus postulados son, en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Soy amado, luego existo. Educar la voluntad para el amor. La injusticia indignifica al ser humano. Hay que hacer un cambio revolucionario con una lucha frontal contra la riqueza indebida. La lucha no necesita ser armada, sino que acude al boicot y a la huelga. Las coincidencias entre personalismo y anarquismo son igualdad, libertad y fraternidad, alta participación de la sociedad civil, se cree en el ser humano y se hace caridad después o en paralelo a la justicia. No se hace la caridad como único quehacer para sacar de la marginación a quienes están rezagados, sino que primero se les da lo que es suyo y después en algo que sea necesario y después de haberles dado lo que es suyo, pues entonces se les ayuda en el camino. El ateísmo del anarquismo es incompatible con el personalismo, ya que la propuesta del personalismo es una revolución desde el amor, con verdad y sin violencia. Respeta la pluralidad religiosa y su actitud es el altruismo. Carlos Díaz Hernández dice que se necesita presente a Dios para el bien de la humanidad.
En su libro Contra Prometeo presenta y critica a un líder obrero revolucionario que va a llevar el cielo a la tierra al supuesto hombre del futuro que no necesita a Dios. ¿Qué tienen en común los socialistas utópicos? Son pensadores que reaccionan contra las contradicciones de la industrialización. Esta es otra postura probable en esta época, distinta del comunismo, el anarquismo, el cinismo, el posmodernismo y el deconstruccionismo. Es el socialismo utópico. Vivir la fe, la comunidad de familias y la economía solidaria, haciendo caso omiso a tanto al capitalismo extremo como a quienes intentan deconstruir el pensamiento, la ciencia, la fe y la vida. Tiende a ser elitista o sectario. Algunas ideas del socialismo utópico fueron utilizadas para hacer filantropía y terminó siendo la filantropía una estrategia publicitaria para devolver a la sociedad de manera simbólica lo que los grandes corporativos acaparan mientras generan pobreza. El altruismo, que corresponde al personalismo, es una actitud de vida y la filantropía es estrategia empresarial. Tenemos notas de todos los días. Mueren 10.000 niños de hambre cada día, se gastan en armas los dineros que faltan para la salud y la educación. La pobreza es generada por la violencia que ejercen los poderosos dueños del dinero en contra de las comunidades rurales e indígenas, a quienes orillan a migrar, perder identidad y a vivir en zonas marginadas. Los campesinos no eran pobres, los hicieron pobres. Este es un grave disgusto verdadero y fundamentado de la época actual. Pero ¿por qué no se puede establecer un diálogo con los deconstruccionistas? Porque se saltan a la academia mientras generan cultura en Occidente, porque rechazan la ética, la razón y la claridad, porque muchos son nihilistas y sofistas, porque no argumentan con claridad, son ambiguos en sus expresiones, rechazan que exista un conocimiento confiable, niegan la existencia de una realidad estable y permanente, destruyen la ciencia, la razón, el humanismo y el liberalismo, deconstruyen culturas milenarias y hacen revolución mediante políticas identitarias. Sus manifestaciones son movimientos artísticos como avant-garde y surrealismo y alteración de obras clásicas. Los filósofos que participan son sofistas, usan falacias, apelan a la emoción, la sensualidad y la afectividad. Sus seguidores hablan de autonomía y sin embargo se mueven en colectivos. Muchas veces permanecen ahí bajo coacción. Promueven la creación de ciudadanías diversas, feminismos, nuevas masculinidades, veganismo, proaborto, contrarreligiones, pro-LGTB y todas sus variantes hasta el extremo con el afán de lograr una democracia radical. Hacen crítica al estructuralismo que observa las distintas comunidades y la riqueza de su estructura, cosmovisión, historia y cultura. Rechazan la ciencia y las leyes de la naturaleza, pero fuerzan a ambas a cumplir sus fines de transición corpórea, renta de vientres para la inseminación artificial, aborto y eutanasia, entre otros. Algunos filósofos y sofistas que inspiran a los colectivos de la posmodernidad los veremos. Nietzsche, por ejemplo, que propone salirse de la manada y Dios ha muerto. Entonces sus seguidores buscan la ruptura con la familia y la tradición, la ruptura con la cultura tradicional de la familia. Heidegger propone el antirrealismo y rechaza la unidad y la coherencia humanas. Él propone un subjetivismo radical. Kant, cada uno debe considerar la posibilidad de universalizar lo que observa como bueno para sí mismo. Entonces se genera el individualismo y el subjetivismo radical. Juan Jacobo Rousseau, del que ya hablamos un poco. Los niños no necesitan ser educados ni por la familia ni por la sociedad, ya que son buenos por naturaleza. Y entonces la filosofía experimental actual va con los niños y aprovecha para inducirlos a indagar sobre temas controvertidos hasta la confusión sobre su identidad y la idea de cambio de sexo. Hablan de construir identidades. Y Hegel, todo lo real es racional y el todo se encuentra en completo devenir. Es decir, que no hay nada en lo real que deba ser juzgado como malo, sino simplemente como real y parte del todo.
Las cosas no son buenas ni malas, sino simplemente son, y con ese discurso pretenden callar las voces de quienes analizan con ética las cosas que pasan. Los padres del deconstruccionismo son Lyotard, pueden encontrar su pensamiento en el libro La condición posmoderna. Él dice que la posmodernidad niega los metarrelatos que explican ampliamente y con coherencia los problemas humanos. Se refiere a los metarrelatos, explicaciones completas y claras, como los de la religión, el marxismo, el capitalismo o la ciencia, por ejemplo. La posmodernidad prefiere entonces cambiar los metarrelatos por mini relatos individuales y subjetivos, hasta llegar al relativismo epistémico, esto es, al conocimiento relativo. Privilegia a minorías y pondera experiencias individuales mismas que intenta universalizar. Vincula ciencia y religión con gobierno y poder. De ahí el rechazo de la posmodernidad a la verdad científica, moral, religiosa o verdad histórica. Michel Foucault toma el lenguaje como punto de partida e intenta probar que el lenguaje ha construido la historia, ya que según él los discursos son controlados por el poder al grado de que solo se sabe lo que el poder quiere que se sepa y se piense. Así que según él cada persona es dominada y controlada por esos discursos que perfilan su vida privándolo de la capacidad crítica y de la autonomía. Cada persona, según él, es producto de la cultura creada por el poder. De su propuesta surgen entonces los eufemismos y la manipulación del lenguaje para tergiversar y ocultar la verdad. Jacques Derrida propuso el concepto de deconstrucción. Se enfocó en el lenguaje. Para él no hay nada fuera del texto y solo hay contexto sin un centro de anclaje absoluto. No hay una verdad definitiva ni una verdad total. La vida es un texto, la palabra es la cosa y no lo contrario. Cada individuo da significado diferente e igualmente válido a la palabra y así hay infinitos significados para cada cosa que se dice. Según él, cada palabra tiene su opuesto y un valor positivo o negativo. Por ejemplo, mujer es negativo, hombre positivo, oriente negativo, occidente positivo. Y dice que esto hay que revertirlo. Es ultra relativista y su tendencia es para la creación de políticas de la identidad. La identidad dicta lo que puede ser entendido y cada quien habla según sus ideas personales. No importa lo que se diga, sino lo dicho y escuchado, que por dicho y escuchado es válido tal cual como se dice y se escucha, con infinidad de significados e interpretaciones. Y algunos de los más recientes que representan a esta cultura postmoderna son Edward Said, presenta sus postulados sobre el postcolonialismo y el orientalismo con el ánimo de desbaratar las ambiciones colonialistas de Estados Unidos y Europa, al mismo tiempo que superar los prejuicios occidentales sobre Oriente y Medio Oriente. Judith Butler, con su teoría queer, se enfoca en la construcción del género, asegurando que las conductas sexuales no están inscritas en la naturaleza biológica humana, sino que son enseñadas y son construcciones sociales. Kimberly Crenshaw propone la interseccionalidad de características humanas naturales o impuestas y las políticas de identidad. Esto para definir la situación de cada persona dentro de las jerarquías sociales opresoras que imponen ciertas identidades y discriminan. Y bueno, vamos a leer a modo de paráfrasis lo que publica Helen Pluckrose en Letras Libres. Dice que en la época posmoderna la moral es relativa, la realidad es una ilusión, cada quien habla según su identidad, la evidencia es sospechosa, los discursos provienen del poder y hacen a las personas. Proponen que todo eso hay que destruirlo y dar validez a la palabra de cada individuo por encima de la cultura, la historia, la ciencia y la verdad. Esto explica, dice Pluckrose, que cada vez haya menos argumentos sólidos, más referencia a la identidad e ira en las expresiones a partir de infinitas lecturas interpretativas de los hechos y las palabras. Advierte que a los postmodernos se les resbala el problema lógico de la autorreferencialidad y pierden de vista que a falta de confianza en la ciencia, los niños no son vacunados, las personas acuden a los brujos y los gobernantes no atienden a los problemas del cambio climático. Por eso se dice que estamos en una era prehistórica.
En su opinión, la antropología filosófica y la sociología van de picada hacia el relativismo moral y epistémico. Los diálogos interpersonales pierden capacidad de raciocinio. Cada quien interpreta sin importar el hecho real y en supuestos diálogos filosóficos se provoca el razonamiento motivado. Antes de la Ilustración, la razón era considerada inferior a la fe. Hoy, la opinión individual es más valiosa que la razón lógica y verdadera con base en hechos reales y comprobación científica, pero ella no es la única que hace crítica a la posmodernidad. También lo hace Noam Chomsky recientemente sobre la cultura de la cancelación como una estrategia para la mordaza de quienes argumentan en contra de lo políticamente correcto. 150 intelectuales, entre ellos Noam Chomsky, publicaron una carta en la revista Harper's. Y aquí hay algunos párrafos de esta carta. Cualesquiera que sean los argumentos en torno a cada incidente en particular, el resultado ha sido estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión y no tratando de silenciarlas o desear que se eliminen. Rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no pueden existir una sin la otra. Darío Villanueva, quien fue director de la Real Academia Española, en su libro Morderse la lengua, también habla del posmodernismo y le hicieron una entrevista en la revista News. Dice, hay un empoderamiento de la ignorancia y de la estupidez. Critica la corrección política y la posverdad que pervienten el discurso y afectan relaciones, investigaciones y expresiones artísticas. Rechaza los espacios seguros donde se prohíbe transmitir ideas y cultura que perturben a los estudiantes. Lo políticamente correcto va en contra de la libertad de cátedra y genera pensamiento débil. Advierte que la apropiación cultural, que solo un negro puede hablar de los negros o una mujer de las mujeres, es una cosa demencial. Dice que el pensamiento débil es una caracterización de la posmodernidad. Todos los posmodernos y los deconstructivistas van en contra del siglo XVIII de manera sistemática. Además, hacen una peligrosa y perversa manipulación. Dicen que la razón es imperialista, autoritaria, eurocéntrica, por lo tanto racista, y que lejos de significar el gran avance social y humano, es todo lo contrario. Ponen el ejemplo del esclavismo que existía en el siglo XVIII, cuando en realidad es en ese siglo cuando empieza la lucha por la abolición de la esclavitud. Si Nietzsche anunció la muerte de Dios, Foucault anunció la muerte del hombre y eso da lugar al poshumanismo. La corrección política es la censura posmoderna, ejercida no por el poder constituido, sino por instancias etéreas, deslocalizadas, gaseosas. Critica el sentimentalismo tóxico y el énfasis excesivo en la inteligencia emocional. Esta última es un cóctel de difícil maridaje. Todos somos la suma de razón y emoción, pero la inteligencia, apuntémosla, dice, del lado de la razón y la emoción del lado de las vivencias. Una cosa es el machismo y otra la gramática. Las lenguas no crean los problemas ni las realidades, sino que es al revés. Para los deconstruccionistas, todo es diverso y plural, inconsistente, ambiguo, irracional, irrelativo, fanático, irónico, autoritario e intolerante. El realismo propone una búsqueda consciente de la verdad, mesura, solidez y unidad. Vamos a ver las diferencias en sus ofertas. El posmodernismo, deconstruccionismo, habla de una tolerancia que en verdad es intolerante, mientras que el realismo histórico apuesta por la prudencia y la oportunidad. Los primeros son relativos. El realismo es sólido y permanente. La autorreferencialidad va en contra del autodominio y el bien común. Los gustos y placeres van en contra de la mesura y el bien común. La improvisación va en contra de la experiencia, la historia y la cultura. Mentiras falsas y promesas van en contra del realismo. La ilusión en contra de la verdad. La autonomía y la colectividad va en contra del libre pensamiento en comunidad. La igualdad y la diversidad
va en contra del reconocimiento de la diferencia y la pluralidad en armonía. La interseccionalidad que etiqueta va en contra de la integridad y de la inclusión. La venganza y la violencia va en contra del diálogo, la reconciliación y la paz. Construir conocimiento no es lo mismo que conocer y difundir la verdad de las cosas conocidas. Destruir instituciones en contra de la unidad en el amor y la verdad para el desarrollo humano integral. Dar validez a cada opinión va en contra de la indagación, la investigación, el diálogo, la historia y la experiencia. El decir que todo se vale va en contra de educar la voluntad hacia la justicia y la bondad. El decir que Dios no existe es diferente a decir Dios te ama. El pesimismo y el nihilismo de los deconstruccionistas y posmodernos va en contra del sentido de vida, trascendencia y eternidad. El decir que cada quien es lo que quiera ser no es lo mismo a reconocer que somos animales llamados a ser humanos y por eso hay que educarnos. La apariencia de optimismo en los deconstruccionistas posmodernos no es lo mismo que la esperanza real de quienes viven en el realismo histórico. Vivir o hablar desde trincheras no es lo mismo que pertenecer a una familia, a una sociedad y sentirse parte de la humanidad. Hablar de X es todo lo contrario, distinto, diferente y antagónico con el realismo de reconocer al varón y a la mujer como diferentes. El discurso relacionado con el poder nada tiene que ver con el conocimiento verdadero que necesitamos para servir a la humanidad. Inventar palabras para tergiversar la verdad no es nada parecido a tener un idioma en común para la comprensión mutua. Universalizar lo particular es muy distinto a diferenciar entre lo urgente, lo interesante, lo importante y lo necesario. Construir identidades no es lo mismo que conocer y comprender la identidad real y distinguirla de los gustos, tendencias y la personalidad. Ellos pretenden destruir dominantes. Las personas realistas que tienen memoria histórica buscan el aprecio por lo mejor de cada uno, la interconexión y la complementariedad, por ejemplo, Oriente y Occidente, varón y mujer, padres e hijos, Estado y pueblo. Ellos pretenden desjerarquizar a la familia. Los realistas con memoria histórica aprecian la transmisión del conocimiento y experiencia de abuelos y padres a hijos y nietos, el diálogo intergeneracional, la corresponsabilidad, la solidaridad y el cuidado mutuo. Destruir tradiciones es muy distinto a conocer, apreciar y aprender del contenido y valor espiritual y comunitario de las tradiciones. Vivir para sí mismo no es lo mismo que vivir con otro, en otro y juntos para otros. La autocomplacencia es muy pobre comparada con la donación mutua. Ponderar habilidades físicas y necesidades materiales individuales y corporales se queda muy corto con respecto al aprecio de talentos y aspiraciones personales, familiares y comunitarias. La nula tolerancia a la frustración nada tiene que ver con educar el carácter y tener fortaleza. Inventar el hilo negro es haber perdido la memoria histórica familiar, local, nacional y global. Inventar el hilo negro o pretender inventarlo habla de una tremenda ignorancia. Estar en contra de la evidencia científica y en contra de las religiones es muy pobre comparado con el reconocimiento del valor de la ciencia, la fe, la razón y el respeto a la pluralidad religiosa. En conclusión, o en conclusiones, es necesario educar la mirada hacia la belleza, la razón hacia la verdad y la voluntad hacia la justicia y el amor-servicio. El libre albedrío es solo la función operativa de la voluntad. La voluntad es múltiple, queremos muchas cosas, pero la libertad es proporcional a las consecuencias de los actos humanos. Pensar por cuenta propia es necesario, pero insuficiente. Se precisa de experiencia, historia, investigación científica, reflexión, humildad y diálogo con otros para aproximarse a la verdad. Meter la emotividad y la afectividad en un diálogo que pretende ser razonable es una estrategia de manipulación, dominación y chantaje que interrumpe el proceso de búsqueda de la verdad.
La verdad es necesaria para la toma de decisiones justas y responsables que nos permitan vivir lo más libremente posible y en paz. La libertad está marcada por límites intrínsecos y externos correspondientes a la naturaleza, la sana convivencia y la justicia tendiente al bien común. Cuando un deconstruccionista habla de diversidad y de igualdad, sin considerar otros conceptos paralelos, transversales y fundamentales, sin tomar en cuenta la realidad, la historia, los contextos y las culturas, y ataca o calla a otras personas diciendo eso es lo que tú dices, esa persona solo habla desde la subjetividad y rechaza la búsqueda de la verdad. La verdad es lo que la cosa es. La verdad que es para todos. No se construye ni se inventa. Se encuentra mediante el asombro, la experiencia y la investigación. La verdad es lo que la cosa es, independientemente de los diversos grados de conocimiento, las diversas opiniones y los diversos gustos, disgustos o fobias ante la verdad. Muchas gracias. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.